Por un lado, se enjuicia la tendencia a privilegiar las estructuras, los invariantes, los macrosujetos, como el Estado, la estructura, etc., así como los discursos totalizantes sobre el poder. Por el otro, se rehabilita la visión reticular y la microfísica de los poderes, las interacciones, transacciones, mediaciones y negociaciones, así como las miradas desde las culturas, desde las subjetividades e intersubjetividades de lo ordinario de la vida cotidiana. No se puede negar las virtudes heurísticas de esta transición. No estoy suficientemente loco para negar las virtudes heurísticas de este cambio de paradigma. Pero tampoco puede negarse sus ambivalencias y la posibilidad de recuperación en detrimento de la cuestión del poder, o de los poderes, diríamos. No puede ser de otra manera, ya que el zócalo en que se introduce la economía y la manera de gobernar, de gestionar la economía, el modelo económico, es el modelo managerial del post-Fordismo, como nueva forma de gobernar las multitudes, y que ella también, digamos, este modelo managerial reivindica la fluidez, la flexibilidad y la reticularidad. Entonces, la ambigüedad y la ambivalencia ya está adentro del régimen económico en que nos introducimos a través del postfordismo. Es evidente que, digamos, las ambivalencias y las ambigüedades de este paradigma, del nuevo paradigma de lo fluido, sufrió los embates de la retirada del pensamiento crítico. Y yo creo que esa lógica de fondo, de retiro de la crítica, alcanzó tanto las organizaciones internacionales encargadas de la cultura como los universos académicos. Yo creo que la ambigüedad es notoria en las maneras en que se abordó la nueva centralidad adquirida por las problemáticas de la cultura. Yo creo que en muchas partes, y digamos a tal punto de volverse corrientes y lógicas dominantes, se autonomizó la cultura y se culturizó lo social, es decir, que se trataron de una manera cultural los problemas que no se querían abordar o que no interesaba que se aborden en términos políticos y en términos de conflictos sociales. Yo creo que este sesgo panculturalista destinó sobre las llamadas teorías de la globalización cultural que finalmente tomaron la hegemonía, que se volvieron hegemónicos en la manera de abordar los problemas de la cultura y que se instalaron finalmente como nueva doxa. Y lo que es interesante decir es que esa representación del espacio planetario a partir del panculturalismo, digamos, este acercamiento despolitizado, fue colportada hasta la saturación tanto por las teorías sobre el management global como por los discursos sobre el sujeto postmoderno. No tengo tiempo de desarrollar mucho este aspecto, pero yo quiero darle algunos elementos que me parecen paradójicos, digamos, de estas teorías de la globalización cultural. Cuando hablo de teorías de la globalización cultural, hablo de la que se ha vuelto doxa.
La paradoja es que los discursos sobre la relación entre globalización y cultura abundaron en medios académicos que nunca antes habían demostrado interés por estudiar la dimensión transnacional de los procesos culturales y comunicacionales. Esta ausencia de memoria llevó a considerar como natural, como un dato neutro, el modo hegemónico contemporáneo de integración mundial materializado por el modelo neoliberal, de aceptarlo como el único posible y universal, el único racional. De nuevo, la falta de historia, la ausencia de la historia. Lo que finalmente se pulularon un conjunto de estudios sobre las audiencias, haciendo decir a la resemantización que hacían las audiencias de los mensajes lo que no podían decir, que seguía de toda manera en el mundo relaciones de fuerza entre culturas. Y que de toda manera la cuestión del poder seguía importante, incluso si cada uno en su lugar personalmente podía finalmente tener una visión distanciada frente a lo que demandaba. Lo dramático, digamos, del avance de estas teorías de la globalización cultural fue que deslegitimaron las problemáticas de la economía política crítica de la comunicación y de la cultura y marginalizaron los temas de la concentración y de la financiarización de los medios que habían movilizado la reflexión sobre la democratización del espacio mediático en la propia UNESCO en los años 70 y la economía política también. Lo que redundó en la disociación entre las políticas culturales y las políticas de comunicación, destacando las primeras y cancelando el necesario debate sobre las segundas, las políticas de comunicación públicas, por suscitar demasiadas reservas por parte de los megagrupos de comunicación y de los estados opuestos a la idea de sustraer los productos culturales a las lógicas de mercado. Lo que ha llevado estas derivas fue finalmente el alejamiento del sujeto ciudadano en provecho del individuo consumidor, que era finalmente coherente con la base de este modelo único que era el modelo de globalización neoliberal. Pero lo que es interesante es que florecieron un conjunto de propuestas sobre la desaparición del Estado-Nación. La desaparición del Estado-Nación en provecho finalmente de actores multinacionales con una sociedad civil completamente mítica. Y yo tengo aquí algunos calificativos para digamos, que naturalizaron la imagen de este mundo reticular, acéfalo, volátil e interactivo. Eso permitía, digamos, de dejar de lado la problemática del Estado. Evidentemente, la historia a veces es irónica. Y lo que mostró la crisis de 2008 es la vuelta del Estado en sus funciones de protección del interés colectivo y su papel de regulación. Y entró en la tercera parte la crisis y la vuelta a la historia. Es evidente que
no vamos a seguir lo que muchos diarios nos dicen, la crisis esta es del pasado y estamos saliendo de la crisis. No, la crisis que estamos enfrentando es una crisis civilizatoria que combina desórdenes financieros como indicador, ecológicos, energéticos y alimenticios. Son todas fracturas, son todos indicadores de fracturas y desigualdades y de exclusiones. Y todas son portadores de crisis sociales y de reordenamiento en el tablero geopolítico. Como recordaba Michel, toda crisis funciona como un analizador de las regiones también más obscuras, se puede decir, de las sociedades democráticas e exhorta a la crítica del orden establecido. La crisis civilizatoria contemporánea no escapa a esa regla. Vuelve a traer el tema de la materialidad de los procesos sociales de información, de comunicación y de cultura. Desde esa perspectiva, la mirada que los historiadores del tiempo mundo y de la economía mundo, la mirada que tienen de la crisis civilizatoria contemporánea, ayuda a percibir su verdadera dimensión.